Un humilde mecánico de 42 años, llamado Roberto Sánchez, vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a unos 30 kilómetros de Guadalajara. La vivienda había pertenecido a su padre, quien también había sido mecánico y le había enseñado el oficio desde que Roberto tenía apenas 12 años. Ahora, 3 décadas después, Roberto mantenía un pequeño taller improvisado en el terreno de su casa, donde reparaba tractores, camionetas y maquinaria agrícola para los vecinos de la zona rural que aún se dedicaban al cultivo de maíz, agave y hortalizas. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La vida no había sido fácil para Roberto. 5 años atrás, trabajaba como mecánico jefe en una empresa de maquinaria agrícola en Guadalajara, ganando un sueldo decente que le permitía mantener a su esposa María y a sus 2 hijos. Pero la crisis económica había golpeado fuerte al sector, y la empresa cerró operaciones dejando a Roberto sin empleo a sus 37 años. Intentó conseguir trabajo en otros talleres de la ciudad, pero la competencia era feroz y muchos preferían contratar mecánicos más jóvenes con salarios más bajos. Después de 6 meses de búsqueda infructuosa y viendo cómo se agotaban sus ahorros, Roberto tomó la difícil decisión de regresar a la casa familiar en Tlajomulco y establecer su propio taller. Los primeros años fueron durísimos. María tuvo que buscar trabajo como empleada doméstica en Guadalajara, saliendo cada lunes temprano y regresando solo los fines de semana. Los niños, ahora de 14 y 12 años, estudiaban en la escuela local, pero ayudaban a su padre en el taller después de clases. Roberto trabajaba desde el amanecer hasta la noche, reparando lo que fuera necesario por precios justos que los campesinos de la zona pudieran pagar. Su reputación como mecánico excepcional se fue construyendo poco a poco, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Aquella mañana de febrero, Roberto estaba bajo un viejo tractor John Deere del año 1985, tratando de reparar el sistema hidráulico que había fallado justo en época de preparación de tierras. Don Chuy, el dueño del tractor, era un campesino de 70 años que dependía de esa máquina para trabajar sus 5 hectáreas. Roberto conocía cada tornillo, cada válvula, cada conexión de ese modelo. Lo había reparado tantas veces que podía diagnosticar problemas solo por el sonido. El sol de febrero pegaba fuerte sobre el techo de lámina del taller improvisado, haciendo que el sudor corriera por la frente de Roberto, mientras sus manos expertas trabajaban en el cilindro hidráulico dañado. Llevaba puestos unos pantalones de mezclilla manchados de grasa y una camiseta blanca, que alguna vez fue nueva, pero ahora estaba llena de manchas de aceite y tierra. Sus manos, grandes y callosas, mostraban las cicatrices de décadas trabajando con metal y herramientas. Roberto escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra que llevaba a su casa. Era inusual tener visitas a media mañana un martes. Se deslizó desde debajo del tractor y se limpió las manos con un trapo mugriento mientras observaba cómo una camioneta pick-up Nissan blanca del año se detenía frente a su taller. Del vehículo bajó un hombre que Roberto no conocía. Aparentaba unos 55 años, de complexión robusta pero no gorda, cabello canoso cortado muy corto y vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla, camisa de trabajo a cuadros color azul y botas vaqueras gastadas. Su piel morena estaba curtida por el sol y sus manos también mostraban callos, aunque Roberto notó que eran diferentes a los de un mecánico o campesino. El hombre caminó con paso seguro hasta donde estaba Roberto. «Buenos días, compadre», saludó el hombre con voz grave y acento tapatío marcado. «Disculpe la molestia,
Me acabo de mudar a la casa de al lado, la que estaba abandonada hace tiempo. Me dijeron en el pueblo que usted es el mejor mecánico de tractores por estos rumbos. Roberto se limpió la mano derecha una vez más antes de extenderla para saludar. Buenos días, vecino. Soy Roberto Sánchez para servirle. ¿En qué le puedo ayudar? El hombre estrechó su mano con firmeza. Mucho gusto, Roberto. Yo soy Javier Ramírez. Mire, compré un terreno aquí cerca, como unas 15 hectáreas, y quiero empezar a cultivar. Conseguí un tractor usado, un Massey Ferguson del 89, pero el muy desgraciado no quiere arrancar. Lo compré en Guadalajara y me lo trajeron ayer, pero nomás no prende. ¿Usted cree que pueda echarle un ojo? Roberto asintió mientras secaba su frente con el mismo trapo sucio. Claro que sí, don Javier. ¿Dónde tiene el tractor? Está en mi terreno como a 1 kilómetro de aquí. ¿Puede venir a verlo? Yo lo llevo en mi camioneta si gusta. Roberto miró hacia el John Deere de Don Chuy. Todavía le faltaban unas 2 horas de trabajo para terminarlo, pero sabía que el viejo campesino no lo necesitaba hasta el día siguiente. Déjeme avisar a mi hijo que está en la casa. Ahorita regreso. Minutos después, Roberto subía a la pick-up de Javier, llevando consigo una caja de herramientas básicas. Mientras recorrían el camino de tierra hacia el terreno del vecino nuevo, Roberto observaba discretamente a Javier. Había algo en él que no cuadraba del todo. Su camioneta, aunque no era nueva, estaba impecablemente mantenida. Los asientos de piel estaban en excelente condición, y Roberto notó varios detalles que indicaban que el vehículo recibía mantenimiento profesional regular. Las manos de Javier, aunque callosas, no tenían las manchas permanentes de grasa que todo mecánico o campesino veterano desarrolla, y su manera de hablar, aunque usaba modismos tapatíos, tenía cierta educación que no era común en la zona. Llegaron a un terreno grande cercado con alambre de púas, en medio del campo, junto a lo que parecía ser una pequeña casa en construcción, estaba el tractor Massey Ferguson. Era un modelo 265, Roberto lo reconoció de inmediato. Había trabajado en docenas de esos durante su carrera. Eran máquinas nobles, fuertes, diseñadas para durar décadas si se les daba mantenimiento adecuado. Pero este en particular se veía descuidado. La pintura roja característica de Massey Ferguson estaba descolorida y descascarada en varios lugares. Los neumáticos traseros mostraban desgaste irregular, y había herrumbre visible en varias partes del chasis. Roberto bajó de la camioneta y caminó alrededor del tractor, observándolo con ojo crítico. Javier lo seguía en silencio, dejándolo inspeccionar sin interrupciones. Roberto abrió el capó y comenzó su evaluación. El motor Perkins de 3 cilindros mostraba años de falta de mantenimiento. Los cables estaban corroídos, había fugas de aceite en varios sellos, y el filtro de aire estaba tan sucio que probablemente no había sido cambiado en años. ¿Cuándo fue la última vez que arrancó?, preguntó Roberto sin levantar la vista del motor. Según el que me lo vendió, hace como 2 meses. Dijo que solo necesitaba una batería nueva, pero yo ya le puse una batería nueva y nomás no quiere prender. Roberto asintió mientras continuaba su inspección. Probó la batería con un voltímetro que llevaba en su caja de herramientas. La carga era correcta. Revisó los cables de la batería y encontró que las conexiones estaban flojas y corroídas. Las limpió con un cepillo de alambre que también llevaba consigo y las apretó correctamente. Luego revisó el sistema de arranque. Cuando giró la llave de ignición, escuchó un clic débil, pero el motor de arranque no giraba. «El Bendix del motor de arranque está trabado», dijo Roberto, más para sí mismo que para Javier. Es común en estos tractores cuando los dejan parados mucho tiempo. Roberto trabajó durante casi 1 hora, desmontando el motor de arranque con las herramientas que había traído. Era un trabajo complicado, porque varios tornillos estaban oxidados, y tuvo que usar todo su conocimiento y fuerza para aflojarlos sin romperlos. Finalmente, logró sacar el motor de arranque y lo abrió.
Como había sospechado, el Bendix estaba completamente trabado con óxido. Lo limpió meticulosamente, aplicó grasa en los puntos correctos y volvió a ensamblarlo. 1 hora y media después de haber comenzado, Roberto volvía a montar el motor de arranque en el tractor. «Ahora pruebe», le dijo a Javier. Javier subió al tractor y giró la llave. El motor de arranque giró con fuerza, pero el motor no arrancaba. Después de varios intentos, Roberto le hizo señas para que se detuviera. «El motor de arranque ya está bien, pero hay otros problemas. Déjeme revisar el sistema de combustible». Roberto pasó otra hora trabajando en el tractor. Descubrió que el filtro de combustible estaba completamente obstruido, las líneas de combustible tenían aire y la bomba de inyección necesitaba ser purgada. Con paciencia infinita, fue resolviendo cada problema uno por uno. Purgó el sistema de combustible, reemplazó el filtro sucio con uno que llevaba en su camioneta para emergencias y ajustó la bomba de inyección. Cuando finalmente le dijo a Javier que intentara arrancar nuevamente, el viejo Massey Ferguson cobró vida con un rugido ronco, pero potente. El motor tosió un poco al principio, expulsando humo negro por el escape, pero luego se estabilizó en un ralentí uniforme y fuerte. Javier bajó del tractor con una sonrisa enorme en el rostro. «Órale, compadre, lo hizo funcionar. Yo ya pensaba que había tirado mi dinero en este cacharro viejo». Roberto se limpió las manos, ahora completamente negras de grasa. «Es una buena máquina, don Javier. Solo estaba descuidada, pero necesita varios trabajos más para que quede bien. El filtro de aire está inservible. Tiene varias fugas de aceite que deben repararse, los frenos necesitan ajuste y la transmisión debe revisarse porque escuché un ruido extraño cuando cambió de velocidad». Javier escuchó atentamente mientras Roberto le explicaba cada problema con detalle técnico pero comprensible. «¿Cuánto me cobraría por hacer todo eso?» Roberto hizo un cálculo mental rápido. «Mire, solo por el trabajo de hoy, de arreglarlo para que prendiera, serían unos 500 pesos. Pero si quiere que le haga todo lo demás que le mencioné, necesitaríamos comprar algunas refacciones. El filtro de aire cuesta como 200 pesos, los sellos para las fugas de aceite otros 300, y para los frenos necesitamos balatas nuevas que cuestan unos 400, más mi mano de obra, que serían otros 1,000 pesos por todo el trabajo. En total, serían como 2,400 pesos, más o menos». Javier no dudó ni un segundo. «Hágale, compadre. ¿Cuándo puede empezar? Puedo traer el tractor a mi taller mañana temprano y en 2 días lo tengo listo». «Perfecto. Aquí tiene los 500 de hoy». Javier sacó su cartera y le entregó 5 billetes de 100 pesos a Roberto. «Y le doy otros 1,000 ahorita como anticipo para las refacciones. El resto se lo pago cuando termine». Roberto guardó el dinero en su bolsillo, sintiendo una mezcla de satisfacción y alivio. 500 pesos era un buen pago por medio día de trabajo, especialmente considerando que muchos clientes en la zona apenas podían pagar la mitad de eso. Durante el camino de regreso a su casa, Roberto y Javier conversaron. Javier le contó que había decidido retirarse de su trabajo en la ciudad y probar suerte con la agricultura. Dijo que siempre había soñado con tener su propio terreno y cultivar sus propios alimentos. Roberto le dio varios consejos sobre el cultivo en esa zona, qué funcionaba mejor con el tipo de tierra, cuándo era la mejor época para sembrar y cómo manejar el riego. Javier escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que no era completamente ignorante sobre agricultura. Al día siguiente, Roberto llegó temprano al terreno de Javier con su vieja camioneta Ford del 97, remolcando un tráiler plano que usaba para transportar maquinaria. Con la ayuda de Javier y unas rampas de madera, lograron subir el Massey Ferguson al tráiler y lo llevaron al taller de Roberto. Durante los siguientes 2 días, Roberto trabajó meticulosamente en el tractor.
Reemplazó el filtro de aire, cambió todos los sellos que presentaban fugas, ajustó los frenos, revisó y ajustó la transmisión, cambió el aceite del motor, reemplazó el líquido hidráulico y hasta le dio una mano de pintura en las partes más oxidadas. Cuando terminó, el viejo tractor lucía y funcionaba mucho mejor que cuando llegó. El viernes por la tarde, Roberto llamó a Javier para avisarle que el tractor estaba listo. Javier llegó en menos de 30 minutos, acompañado de otro hombre que Roberto no conocía. Era más joven, quizás de 35 años, bien vestido con ropa de marca pero discreta. Javier lo presentó como su sobrino que había venido a visitarlo desde Guadalajara. ¿Ya lo probó?, preguntó Javier señalando el tractor que ahora brillaba bajo el sol de la tarde. Sí, don Javier, funciona perfectamente, ya no tiene ninguna fuga, los frenos responden bien y la transmisión está suave. Hasta le ajusté el sistema hidráulico porque noté que no levantaba bien los implementos. Javier subió al tractor y lo arrancó. El motor rugió con fuerza y uniformidad. Lo puso en marcha y dio varias vueltas alrededor del taller, probando todas las velocidades, los frenos y el sistema hidráulico con un arado viejo que Roberto tenía para pruebas. El sobrino observaba en silencio, pero Roberto notó que también estaba evaluando el trabajo con ojo crítico. «Quedó perfecto, compadre», dijo Javier bajándose del tractor con una sonrisa satisfecha. «Se siente como nuevo». «¿Cuánto le debo?». «Con el anticipo que me dio son 1,400 pesos». Javier sacó su cartera y le entregó 1,500 pesos. «Quédese con el cambio, Roberto. Se lo merece. Hizo un trabajo excelente». Roberto quiso protestar, pero Javier levantó la mano. «No, un trabajo bien hecho merece una propina. Además, necesito pedirle otro favor. Tengo una sembradora vieja que también necesita reparación. ¿Cree que pueda revisarla la próxima semana?» «Claro que sí, don Javier. Cuando guste, la trae». Los días siguientes fueron inusualmente tranquilos para Roberto. Terminó varios trabajos pendientes y tuvo tiempo de hacer algunas reparaciones a su propia camioneta que había estado posponiendo por falta de tiempo. El lunes siguiente, Javier llegó temprano con la sembradora remolcada detrás de su pickup. Era una sembradora de granos de 6 surcos, marca John Deere, de finales de los años 80. Estaba en peores condiciones que el tractor. «Esta la compré junto con el tractor», explicó Javier, «pero no la había revisado bien. Cuando intenté usarla el sábado, me di cuenta de que los mecanismos de distribución de semilla no funcionan bien. Algunos surcos siembran mucho y otros casi nada». Roberto se agachó para inspeccionar la máquina. Las sembradoras eran su especialidad. Había reparado cientos de ellas durante sus años en la empresa de maquinaria agrícola. Después de una inspección de 20 minutos, identificó múltiples problemas. Los discos abridores estaban desafilados y desalineados. Los mecanismos de dosificación estaban obstruidos con tierra y restos de semillas viejas. Las cadenas de transmisión estaban flojas y oxidadas, y varios rodamientos necesitaban reemplazo. «Es bastante trabajo», le dijo a Javier, «pero nada que no se pueda arreglar. Me tomaría como una semana porque necesito conseguir algunas refacciones que no tengo aquí. Los rodamientos y las cadenas las puedo conseguir en Guadalajara, pero necesito tomar las medidas exactas primero». «Sin problema, compadre. Tómese el tiempo que necesite. ¿Cuánto calcula que costaría?» Roberto hizo sus cálculos considerando el costo de refacciones y su mano de obra. «Con todo y refacciones, unos 4,000 pesos. Está bien, hágale no más». Durante la siguiente semana, Roberto trabajó en la sembradora con la misma dedicación que ponía en todos sus trabajos. Desmontó completamente los mecanismos de dosificación. Los limpió a fondo, reemplazó los rodamientos dañados, instaló cadenas nuevas, afiló y alineó los discos abridores y calibró cada surco para asegurar una distribución uniforme de semillas. Era un trabajo tedioso que requería precisión milimétrica, pero Roberto lo disfrutaba.
Había algo profundamente satisfactorio en tomar una máquina que no funcionaba y devolverle su utilidad. El viernes de esa semana, cuando Roberto había casi terminado con la sembradora, escuchó que llegaba una camioneta. Salió del taller limpiándose las manos y se sorprendió al ver que no era Javier quien bajaba del vehículo, sino su sobrino, el joven que había estado presente cuando entregaron el tractor. «Buenas tardes», saludó el joven extendiéndole la mano. «Soy Diego Ramírez, sobrino de don Javier. Me pidió que pasara a ver cómo iba el trabajo de la sembradora». «Ah, ¿qué tal, joven Diego? Ya casi termino, solo me falta hacer las pruebas finales. ¿Gusta pasar?» Diego aceptó y siguió a Roberto al taller. Mientras Roberto terminaba de ajustar los últimos detalles, Diego hacía preguntas. Pero no eran preguntas casuales. Eran preguntas técnicas muy específicas sobre tolerancias, especificaciones, métodos de calibración. Roberto respondía con naturalidad, explicando cada detalle con la confianza de quien domina completamente su oficio. No se dio cuenta de que estaba siendo evaluado. «Mi tío me contó que usted trabajó en una empresa de maquinaria agrícola en Guadalajara», comentó Diego casualmente. «Así es, estuve 10 años en Agromáquinas del Bajío como mecánico jefe. Fueron buenos tiempos». «¿Y por qué dejó ese trabajo?» Roberto suspiró. No le gustaba hablar de eso, pero tampoco tenía nada que ocultar. La empresa cerró por la crisis económica. Trataron de aguantar, pero al final no pudieron. Nos liquidaron a todos. ¿Y no intentó buscar trabajo en otras empresas del ramo? Claro que sí. Anduve como 6 meses buscando, pero no hubo suerte. La mayoría querían gente más joven y con sueldos más bajos. A mi edad y con mi experiencia, esperaba un salario que correspondiera a mi nivel, pero las empresas no estaban dispuestas a pagar eso. Al final decidí regresar acá y poner mi propio taller. Diego asintió pensativo. «¿Y cómo le va con el taller?» Roberto se encogió de hombros mientras terminaba de apretar un tornillo. «Pues ahí la vamos llevando. No nos sobra nada, pero tampoco nos falta lo básico. La gente de por aquí no tiene mucho dinero, entonces tampoco puedo cobrar lo que cobraría un taller en la ciudad, pero es trabajo honrado y me gusta lo que hago». Terminaron la conversación y Diego se despidió, prometiendo regresar al día siguiente con su tío para recoger la sembradora. Al día siguiente, efectivamente, Javier y Diego llegaron juntos. Roberto había preparado una pequeña demostración. Había llenado los depósitos de la sembradora con semillas de práctica y la había enganchado a su propio tractor. Frente a Javier y Diego, sembró una hilera de prueba en un pedazo de tierra al lado de su taller. Cuando terminaron, caminaron junto a la hilera recién sembrada. Roberto había colocado pequeñas banderas cada metro para poder contar las semillas en cada sección. «Cuenten ustedes mismos», les dijo. «Verán que la distribución es perfectamente uniforme en los 6 surcos». Javier y Diego revisaron cuidadosamente, contando las semillas visibles en cada sección. Roberto tenía razón. La distribución era notablemente uniforme, con una variación de menos del 5% entre surcos que estaba dentro de los estándares profesionales para ese tipo de máquina. «Impresionante», dijo Diego con una sonrisa. «Es evidente que sabe lo que hace, don Roberto». Javier pagó los 4,000 pesos que habían acordado, más otros 500 de propina que Roberto aceptó después de cierta insistencia. Mientras subían la sembradora al tráiler, Javier comentó: «Roberto, voy a empezar a sembrar la próxima semana. Si surge algún problema con la maquinaria, ¿puedo contar con usted?» «Por supuesto, don Javier, para eso estamos. Cualquier cosa que necesite, nomás avise». Las siguientes 2 semanas fueron intensas para Roberto.
Además de sus clientes regulares, Javier lo llamó 3 veces con pequeñas emergencias, un problema con el sistema hidráulico del tractor que se resolvió con un simple ajuste, una llanta ponchada que Roberto reparó en el terreno de Javier y un problema con la transmisión de la camioneta de Javier que requirió reemplazar el clutch. Roberto notó que Javier siempre pagaba puntualmente y generosamente, sin regatear nunca los precios. Una tarde de marzo, cuando Roberto estaba cerrando su taller después de un día largo de trabajo, Javier llegó en su pick-up, pero esta vez traía una expresión seria en el rostro. «Roberto, ¿tiene un momento para platicar?» «Claro, don Javier. ¿Pasa algo malo?» «No, no es nada malo. Al contrario. Pero necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Podemos sentarnos?» Intrigado, Roberto limpió 2 sillas de plástico que tenía afuera del taller y se sentaron. Javier se tomó un momento antes de hablar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Roberto, yo no he sido completamente honesto con usted sobre quién soy». Roberto sintió una punzada de preocupación. ¿Habría hecho algo malo? ¿Javier era algún tipo de inspector del gobierno? Javier continuó. «Mi nombre completo es Javier Ramírez Mendoza. Soy el dueño de Agromáquinas Ramírez, una empresa de distribución y servicio de maquinaria agrícola con sede en Guadalajara. Tenemos 12 sucursales en todo Jalisco y partes de Michoacán». Roberto lo miró confundido. No conocía esa empresa, pero el sector era grande y había muchos jugadores. Hace unos meses decidí expandir el negocio al servicio móvil de maquinaria agrícola. La idea es tener técnicos que vayan directamente a los ranchos a reparar la maquinaria, en lugar de que los clientes tengan que llevarla a nuestros talleres. Es un nicho que nadie ha explotado bien en esta región. Roberto escuchaba sin entender todavía a dónde quería llegar Javier. El problema es que necesito jefes de equipo que no solo sean técnicamente competentes, sino que también tengan integridad, sentido común y capacidad para trabajar de manera independiente. No es fácil encontrar gente así. Los buenos mecánicos que encuentro en la ciudad no tienen experiencia con maquinaria agrícola, y los que tienen experiencia con tractores muchas veces no tienen la educación o las habilidades de gestión necesarias. Javier hizo una pausa y miró directamente a Roberto. «Durante estas semanas no solo vine aquí porque necesitara reparar mi maquinaria. Vine a observarlo, a evaluar su trabajo, su conocimiento, su ética. Mi sobrino Diego es mi gerente de operaciones, y él también lo evaluó. Ambos llegamos a la misma conclusión. Usted es exactamente el tipo de persona que necesitamos». Roberto sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Estaba Javier ofreciéndole un trabajo? «Quiero que sea el jefe de mi nueva división de servicio móvil en esta zona. Le ofrezco un salario de 25,000 pesos mensuales, más comisiones por cada trabajo completado. Tendría un equipo de 4 técnicos bajo su supervisión, 2 camionetas equipadas con herramientas profesionales, un presupuesto para refacciones y completa autonomía para organizar el trabajo como mejor le parezca. También recibiría capacitación en las nuevas tecnologías de maquinaria agrícola y tendría seguro social para usted y su familia». Roberto se quedó sin palabras. 25,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado incluso en su mejor época en Agromáquinas del Bajío. Con las comisiones podría fácilmente llegar a 30,000 o más. Era más dinero del que había soñado ganar. Yo no sé qué decir, don Javier. No me conteste ahora. Piénselo, hable con su esposa, pero quiero que sepa que esta oferta es completamente seria. He visto su trabajo. Es usted excepcional, no solo técnicamente, sino en la manera en que trata a los clientes, en su honestidad, en su dedicación. Esas son cualidades que no se pueden enseñar. Roberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Después de 5 años de lucha, de sentirse subestimado,
de trabajar por salarios apenas suficientes, alguien finalmente reconocía su valor. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no simplemente me ofreció el trabajo desde el principio? Javier sonrió. Porque necesitaba ver cómo trabaja cuando nadie lo está observando, cómo trata a un cliente que cree que es solo un ranchero más, cómo responde cuando enfrenta problemas difíciles. Las entrevistas en una oficina no me dicen eso. Pero verlo trabajar durante estas semanas, ver cómo repara una máquina con cuidado y orgullo, aunque sea para un vecino que apenas puede pagar, ver cómo nunca trata de cobrar más de lo justo, ver cómo explica los problemas con paciencia, eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted como persona y como profesional. Esa noche, Roberto apenas pudo dormir. Esperó con ansiedad a que María llegara el viernes como siempre. Cuando finalmente su esposa entró por la puerta, cansada después de una semana de trabajo duro en la ciudad, Roberto la abrazó con más fuerza de lo usual. ¿Qué pasó?, preguntó María preocupada. ¿Está todo bien? Siéntate, le dijo Roberto. Tengo que contarte algo. Le explicó todo. ¿Quién era realmente Javier? Las pruebas a las que lo había sometido sin que él lo supiera y la oferta de trabajo. María lo escuchó con los ojos cada vez más abiertos, llevándose las manos a la boca cuando Roberto mencionó el salario. 25,000 pesos al mes, repitió incrédula. Roberto, eso es más de lo que ganamos juntos ahora. Lo sé. Y con las comisiones podría ser incluso más. María, si acepto este trabajo, tú podrías dejar tu empleo en la ciudad. Podrías estar aquí con los niños todos los días. Podríamos arreglar la casa, comprar un carro mejor, darles a los muchachos una mejor educación. María comenzó a llorar. 5 años de sacrificio, de estar separados durante la semana, de preocupaciones económicas constantes, podrían finalmente terminar. ¿Entonces vas a aceptar? ¿Tú qué opinas? María lo abrazó fuertemente. Opino que ese señor Javier vio en ti lo mismo que yo vi hace 20 años cuando decidí casarme contigo, que eres un hombre honrado, trabajador y capaz de cualquier cosa que te propongas. Acepta, Roberto. Acepta y demuéstrale que no se equivocó al confiar en ti. El lunes siguiente, Roberto llamó a Javier temprano. Don Javier, quiero aceptar su oferta y quiero que sepa que no va a arrepentirse. Nunca dudé que aceptarías, Roberto. Y sé que no me voy a arrepentir. Ven mañana a mi oficina en Guadalajara. Necesitamos firmar papeles y planear cómo vamos a estructurar esta nueva división. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividades. Roberto viajó varias veces a Guadalajara para reuniones con Javier y Diego, donde aprendió sobre la estructura de la empresa, los procedimientos administrativos y los estándares de calidad que Agromáquinas Ramírez exigía. También recibió capacitación intensiva sobre las nuevas tecnologías en maquinaria agrícola, sistemas de GPS para tractores, sistemas de inyección electrónica, transmisiones automatizadas, sensores digitales. Era fascinante para Roberto ver cómo había evolucionado la tecnología desde sus días en su antiguo empleo. Javier le asignó a Roberto la tarea de reclutar a su propio equipo de técnicos. Tú conoces la región mejor que nadie, le dijo. Encuentra a las personas correctas. No me importa si tienen educación formal o no. Búscame gente con las manos hábiles y el corazón honesto. Yo les enseño el resto. Roberto pensó en varios mecánicos jóvenes que conocía de la zona. Había un muchacho de 23 años, llamado Paco, que trabajaba en un taller en el pueblo vecino. Era pobre. No había terminado la secundaria, pero tenía un talento natural para la mecánica. Roberto lo visitó y le ofreció un puesto en el equipo con un salario de 12,000 pesos mensuales, casi el triple de lo que ganaba actualmente. Paco aceptó inmediatamente, casi sin poder creer su suerte. Luego estaba Arturo, un hombre de 35 años que había perdido su trabajo en una fábrica de Guadalajara y había regresado a su pueblo natal.
Tenía conocimientos de electricidad automotriz que serían valiosos para el equipo. Roberto también lo reclutó. El tercer técnico fue Manuel, un mecánico de 50 años que había trabajado independientemente toda su vida, pero que ya empezaba a sentir el peso de los años y la incertidumbre del trabajo por cuenta propia. La oferta de un trabajo estable con seguro social fue imposible de rechazar para él. El cuarto miembro del equipo fue una sorpresa incluso para Roberto. Era una mujer de 28 años, llamada Gabriela, quien había estudiado ingeniería mecánica, pero no encontraba trabajo en su campo porque, como ella misma explicó con amargura, nadie quiere contratar a una mujer mecánica. Roberto vio más allá de los prejuicios y reconoció su conocimiento técnico cuando la entrevistó. Cuando le propuso el caso a Javier, el empresario sonrió y dijo: «Si tú la recomiendas, me basta, contrátala». Para mediados de mayo, la división de servicio móvil de Agromáquinas Ramírez estaba operando oficialmente. Roberto tenía su oficina en un pequeño local que Javier rentó en Tlajomulco, con 2 camionetas Ford F-250 nuevas, equipadas con cajas de herramientas profesionales, equipos de diagnóstico electrónico y un inventario básico de refacciones. El equipo de Roberto comenzó a atender llamadas de servicio en toda la región. La respuesta de los agricultores fue inmediata y entusiasta. La idea de tener técnicos calificados que vinieran directamente a sus ranchos con herramientas profesionales y refacciones de calidad revolucionó el servicio de maquinaria agrícola en la zona. Ya no tenían que transportar tractores averiados por kilómetros hasta un taller en la ciudad. Ahora llamaban a Roberto, y su equipo llegaba en horas, no en días. Durante los primeros 6 meses, el equipo atendió más de 300 servicios. La reputación de Roberto como líder competente y honesto se consolidó rápidamente. Los agricultores apreciaban que nunca les cobraba por trabajos innecesarios, que siempre explicaba claramente qué necesitaba reparación y por qué, y que sus reparaciones eran duraderas. En octubre de ese mismo año, durante una reunión mensual en la oficina principal en Guadalajara, Javier presentó las cifras de la división de servicio móvil ante el consejo directivo de la empresa. Los números hablaban por sí mismos: ingresos superiores al 70% de las proyecciones iniciales, un índice de satisfacción de clientes del 95% y solicitudes para expandir el servicio a regiones vecinas. «Roberto», dijo Javier frente a todos los presentes, «has superado todas nuestras expectativas. No solo creaste un equipo excepcional, sino que has demostrado que hay un mercado enorme para este tipo de servicio. Quiero expandir la división. Necesito que contrates a 2 equipos adicionales y que capacites a nuevos jefes de equipo. Tu nuevo salario será de 35,000 pesos mensuales, más las mismas comisiones. Además, te ofrezco un 2% de participación en las utilidades de la división». Roberto sentía que estaba soñando. En menos de un año había pasado de ser un mecánico que apenas sobrevivía a ser un ejecutivo de nivel medio en una empresa exitosa, con un salario que jamás imaginó posible. Pero la transformación más importante no era económica, era personal. Roberto había recuperado su confianza, su sentido de propósito, su orgullo profesional. Cada mañana se levantaba emocionado por ir a trabajar. María había renunciado a su empleo en la ciudad y ahora estaba en casa con los niños, e incluso había comenzado un pequeño negocio de repostería desde la casa. Los muchachos estaban prosperando en la escuela, con las preocupaciones económicas ya no pesando sobre la familia. Un sábado de noviembre, Roberto estaba en casa con su familia disfrutando de un raro día libre. Preparaban carne asada en el patio cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Era un joven de unos 20 años, delgado, con ropa raída y zapatos gastados. Se presentó como Héctor y explicó nerviosamente que había escuchado que Roberto estaba contratando mecánicos. «Yo no tengo mucha experiencia profesional»,
admitió Héctor, pero sé trabajar con mis manos. Mi papá era mecánico y me enseñó lo básico antes de morir hace 2 años. Desde entonces he estado ayudando en talleres por aquí y por allá, pero nunca he tenido un trabajo formal. Necesito una oportunidad, don Roberto. Soy trabajador, aprendo rápido y no le voy a quedar mal. Roberto vio en Héctor algo de sí mismo, el mismo deseo de demostrar su valía, la misma determinación a pesar de circunstancias difíciles, la misma dignidad en medio de la necesidad. También recordó las palabras de Javier. Búscame gente con las manos hábiles y el corazón honesto. ¿Sabes qué, Héctor?, dijo Roberto. Ven el lunes a las 8 de la mañana a mi oficina en Tlajomulco. Te voy a dar una oportunidad como aprendiz. El salario inicial no será mucho, 7,000 pesos al mes mientras aprendes, pero si demuestras que tienes lo que se necesita, en 6 meses puedes estar ganando 12,000 o más como técnico completo. Los ojos de Héctor se llenaron de lágrimas. De verdad, don Roberto, no lo va a defraudar, se lo prometo. Después de que Héctor se fue, María se acercó a Roberto y le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto. Ese muchacho me recordó a ti hace unos meses, cuando don Javier te dio tu oportunidad. Roberto asintió pensativo. ¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido este año? Que las oportunidades no solo se reciben, también se dan. Don Javier me dio una oportunidad cuando yo más la necesitaba. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por otros. Los meses siguientes confirmaron el buen juicio de Roberto. Héctor resultó ser un aprendiz excepcional, absorbiendo conocimientos como esponja y mostrando una dedicación que impresionaba incluso a los técnicos veteranos. Roberto lo tomó bajo su protección personal, enseñándole no solo las habilidades técnicas, sino también la ética de trabajo y el trato con los clientes que él mismo valoraba tanto. Para diciembre, la División de Servicio Móvil de Agromáquinas Ramírez operaba con 3 equipos completos, cubriendo gran parte de la región centro de Jalisco. Roberto había capacitado a 2 nuevos jefes de equipo, ambos recomendaciones suyas, mecánicos experimentados que compartían su visión de servicio de calidad y trato justo. La división se había convertido en el segmento de más rápido crecimiento de toda la empresa. En la cena de fin de año de la empresa, celebrada en un salón elegante en Guadalajara, Javier pidió la palabra frente a todos los empleados. Quiero hablarles de algo que sucedió este año y que cambió el rumbo de nuestra empresa. Hace casi un año conocí a un mecánico en un pueblo pequeño. Estaba trabajando desde un taller improvisado, cobrando precios justos a agricultores que apenas podían pagar. Pero en ese hombre vi algo especial, talento excepcional, integridad absoluta y una pasión por su oficio que es rara de encontrar. Javier hizo una pausa y buscó con la mirada a Roberto entre el público. Roberto Sánchez no solo aceptó la oportunidad que le ofrecí, la tomó y la multiplicó. Construyó un equipo excepcional, estableció estándares de calidad que ahora toda la empresa está adoptando y demostró que apostar por el talento y el carácter siempre da resultados. Por eso me complace anunciar que a partir del próximo año, Roberto será el director de operaciones de campo de Agromáquinas Ramírez, supervisando no solo el servicio móvil, sino todas nuestras operaciones de servicio técnico en Jalisco. El salón estalló en aplausos. Roberto, sentado junto a María y completamente sorprendido, apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. Director de operaciones. Era un puesto ejecutivo de alto nivel, uno que jamás había soñado alcanzar. Después de la cena, Javier se acercó a Roberto y María. Espero que no te moleste que hiciera el anuncio sin consultarte primero. Quería que fuera una sorpresa. Don Javier, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Javier negó con la cabeza. Roberto, tú te ganaste todo esto. Yo solo te di la oportunidad inicial. Todo lo demás lo lograste tú con tu trabajo, tu dedicación, tu integridad. Eso no se puede comprar ni regalar.
Eso sale de adentro. En el trayecto de regreso a casa esa noche, María y Roberto iban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, María habló. ¿Te acuerdas de aquella noche, hace un año, cuando pensábamos que nunca íbamos a salir adelante? Cuando yo lloraba porque estaba cansada de estar separados toda la semana, y tú me decías que algún día las cosas mejorarían. Me acuerdo perfectamente. Pues mira ahora dónde estamos. A veces siento que voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño. Roberto tomó la mano de su esposa. No es un sueño, mi amor. Es real. Y lo mejor de todo es que no estamos solos en esto. Piensa en Paco, en Arturo, en Manuel, en Gabriela, en Héctor. Todos ellos están viviendo sus propias transformaciones. Don Javier me enseñó algo muy importante. Cuando das oportunidades a las personas correctas, no solo cambias su vida, también cambias la vida de sus familias, de sus comunidades. Es como tirar una piedra al agua. Las ondas se expanden. El año siguiente trajo aún más cambios. Como director de operaciones de campo, Roberto implementó programas de capacitación continua para todos los técnicos de la empresa, estableció protocolos de calidad más rigurosos y creó un sistema de mentorías donde técnicos experimentados capacitaban a aprendices. El modelo que había comenzado con su pequeño equipo ahora se replicaba en toda la empresa. Héctor, el joven que había llegado nervioso a su casa un año atrás, se graduó como técnico completo y comenzó a ganar 12,000 pesos mensuales, más comisiones. Con su primer salario completo, Héctor pudo comprar uniformes nuevos para sus hermanos menores y pagar la operación que su madre necesitaba. Cuando le contó esto a Roberto, agradeciéndole por la oportunidad, Roberto simplemente le dijo: «No me agradezcas a mí, agradécete a ti mismo por aprovechar la oportunidad. Y cuando puedas, pásala hacia adelante, ayuda a alguien más». 2 años después de aquel primer encuentro con Javier, Roberto estaba en su nueva oficina en la sede de Agromáquinas Ramírez en Guadalajara. Era una oficina amplia con vista a la ciudad, decorada con certificados y fotografías de los equipos que ahora supervisaba. En su escritorio tenía una foto enmarcada, su viejo taller improvisado en Tlajomulco. La mantenía allí como recordatorio de dónde había comenzado. Esa tarde tenía una reunión con un joven ingeniero agrónomo recién graduado que Javier quería contratar pero que no tenía experiencia práctica. Durante la entrevista, Roberto vio en el muchacho el mismo nerviosismo, la misma mezcla de esperanza y miedo al rechazo que él había sentido tantas veces. Decidió darle una oportunidad como asistente técnico con un programa de capacitación de 6 meses. Cuando el joven se fue, agradecido y emocionado, Roberto se reclinó en su silla y sonrió. 3 años atrás era él quien necesitaba desesperadamente una oportunidad. Javier se la había dado, disfrazado de simple ranchero con un tractor descompuesto. Ahora Roberto estaba en posición de hacer lo mismo por otros. El ciclo continuaba. Esa noche, en casa, mientras cenaba con María y sus hijos, Roberto reflexionó sobre su jornada. Su hijo mayor, ahora de 17 años, estaba considerando estudiar ingeniería mecánica en la universidad. Su hijo menor, de 15, ya pasaba los fines de semana en el taller aprendiendo el oficio. María había convertido su negocio de repostería en una pequeña empresa exitosa que empleaba a 3 mujeres del pueblo. «Papá», preguntó su hijo mayor durante la cena, «¿es cierto que hace 3 años casi no teníamos dinero ni para comer?» Roberto intercambió una mirada con María. «Es cierto, hijo, fueron tiempos muy difíciles». «¿Y cómo salieron adelante?» Roberto pensó en su respuesta cuidadosamente. «Salimos adelante porque nunca dejamos de trabajar duro, nunca perdimos la esperanza y porque cuando llegó la oportunidad correcta estábamos preparados para aprovecharla, pero también porque alguien decidió darnos una oportunidad cuando más la necesitábamos». Y esa es una lección
que quiero que ustedes nunca olviden. Cuando tengan éxito en la vida, acuérdense de ayudar a otros que estén donde ustedes estuvieron alguna vez. 3 meses después, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de un periodista de una revista especializada en agroindustria que quería hacer un artículo sobre Agromáquinas Ramírez y su innovador modelo de servicio móvil. Durante la entrevista, el periodista preguntó sobre los orígenes de la división. Todo comenzó, explicó Roberto, cuando el dueño de la empresa, don Javier Ramírez, decidió probar un concepto radical: encontrar talento no en las oficinas elegantes de la ciudad, sino en los talleres polvorientos de los pueblos. Él me dio una oportunidad cuando yo estaba trabajando desde un taller improvisado, apenas sobreviviendo. No me juzgó por mi situación, me evaluó por mi trabajo, por mi carácter, por mi conocimiento, y luego me dio las herramientas y la confianza para construir algo grande. El artículo se publicó un mes después con el título "Del taller de lámina a la sala de juntas, cómo Agromáquinas Ramírez está revolucionando el servicio técnico". Incluía fotos de Roberto en su oficina, pero también fotos de su antiguo taller y de su equipo de técnicos en el campo. El artículo contaba la historia completa: las pruebas disfrazadas de Javier, la construcción del equipo, el crecimiento explosivo de la división y cómo el modelo ahora se estaba replicando en otras empresas del sector. La respuesta fue inmediata. Roberto recibió docenas de mensajes de mecánicos de toda la región que se identificaban con su historia. Varios empresarios contactaron a Javier para aprender sobre su metodología de reclutamiento. Y lo más importante, varias personas en situaciones similares a la que Roberto había enfrentado años atrás encontraron nueva esperanza en su historia. Uno de esos mensajes venía de un mecánico de 38 años en Michoacán que había perdido su trabajo y estaba considerando abandonar el oficio. Después de leer el artículo, decidió perseverar y eventualmente abrió su propio taller de servicio móvil, inspirado en el modelo de Roberto. 2 años después, ese mecánico le escribió a Roberto contándole que su negocio estaba prosperando y que había contratado a 3 aprendices, dándoles las oportunidades que él mismo había necesitado. En el 5º aniversario de la división de servicio móvil, Agromáquinas Ramírez organizó un evento especial. Javier invitó no solo a los empleados actuales, sino también a varios de los primeros clientes, incluyendo a don Chuy, el campesino cuyo John Deere Roberto estaba reparando aquel día cuando conoció a Javier. Durante el evento, Javier tomó el micrófono para dar un discurso. Hace 5 años, comenzó, tomé una decisión que muchos consideraron arriesgada. Contraté a un mecánico de pueblo que trabajaba desde un taller de lámina. No tenía título universitario, no tenía experiencia gerencial, no tenía credenciales impresionantes en su currículum, pero tenía algo más valioso: conocimiento profundo de su oficio, integridad absoluta y pasión por el trabajo bien hecho. Javier señaló a Roberto entre el público. Ese mecánico construyó una división que hoy genera el 40% de los ingresos totales de nuestra empresa. Más importante aún, creó un modelo de negocio que está transformando cómo se presta servicio técnico en todo el sector agrícola. Y lo más importante de todo, ha dado oportunidades a docenas de personas que, como él hace 5 años, solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Después del evento, mientras Roberto recogía sus cosas para irse a casa, Javier lo detuvo. «Tengo algo para ti», le dijo entregándole un sobre. Dentro había un documento legal. Roberto lo leyó con creciente asombro. Era un contrato que le ofrecía el 10% de las acciones de Agromáquinas Ramírez. «Don Javier, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. Roberto, cuando te contraté hace 5 años, aposté por ti. Esa apuesta se multiplicó más allá de mis expectativas más optimistas. Ahora quiero que seas mi socio, no solo mi empleado. Esta empresa es tanto tuya como mía».
La construiste con tu trabajo, tu visión, tu liderazgo. Mereces ser dueño de parte de ella. Roberto sintió lágrimas corriendo por su rostro. Era más de lo que jamás había soñado posible. De mecánico con problemas económicos a copropietario de una empresa exitosa en solo 5 años. Era una transformación que parecía imposible y sin embargo había sucedido. Esa noche, en casa con María, Roberto sacó una vieja fotografía. Era del día de su boda, 20 años atrás. Él y María eran jóvenes, llenos de sueños y esperanzas, pero sin idea de las dificultades que enfrentarían. ¿Sabes qué es lo más importante de todo esto?, le dijo a María mientras miraban juntos la fotografía. No es el dinero, aunque obviamente es maravilloso no tener que preocuparnos más por eso. No es el título ni la posición, aunque me siento orgulloso de lo que he logrado. Lo más importante es que hemos demostrado que cuando mantienes tu integridad, cuando trabajas duro, cuando nunca te rindes, eventualmente las oportunidades llegan, y cuando llegan, tienes que estar listo para aprovecharlas. María lo abrazó, y tienes que estar listo para pasarlas hacia adelante. Esa es la parte que más me enorgullece de ti. No solo aceptaste la oportunidad que don Javier te dio, la multiplicaste dándole oportunidades a muchas otras personas. Roberto asintió. Esa es la verdadera lección, ¿no? No se trata solo de salir adelante tú mismo. Se trata de jalar a otros contigo, de crear un ciclo donde la bondad y las oportunidades se multiplican. Pasaron los años. La división de servicio móvil continuó creciendo, expandiéndose a otros estados. Roberto, ahora con el título de vicepresidente de operaciones de Agromáquinas Ramírez, supervisaba más de 200 técnicos en 15 estados, pero nunca perdió contacto con sus raíces. Una vez al mes, dedicaba un día completo a trabajar personalmente en el campo, reparando tractores y maquinaria junto a sus técnicos. Decía que era importante mantenerse conectado con el trabajo real, recordar de dónde venía. Héctor, el joven que había llegado nervioso buscando una oportunidad de aprendiz, ahora era jefe de equipo con sus propios técnicos. Paco había abierto su propia sucursal de servicio en asociación con Agromáquinas Ramírez. Gabriela, la ingeniera que nadie quería contratar por ser mujer, ahora era la jefa de capacitación técnica de toda la empresa, reconocida como una de las expertas más respetadas en diagnóstico de maquinaria moderna. Cada una de estas personas, a su vez, había dado oportunidades a otros. El árbol de oportunidades que Javier había plantado al dar aquella primera oportunidad a Roberto había crecido en un bosque completo. Cada rama representaba una vida transformada, una familia que había salido de la dificultad económica, un talento que había sido descubierto y desarrollado. En el 10º aniversario del programa de servicio móvil, la empresa organizó un evento masivo en Guadalajara. Asistieron más de 500 personas, empleados actuales, antiguos empleados, clientes, proveedores y familiares. Durante el evento, proyectaron un video que contaba la historia desde el principio. El taller improvisado de Roberto, el encuentro con Javier disfrazado de simple ranchero, el crecimiento de la división y las historias de transformación de docenas de personas. Al final del video, Roberto subió al escenario. Ahora tenía 52 años, canas en las sienes, pero la misma energía y pasión por su trabajo que siempre había tenido. Hace 10 años, comenzó. Yo era un mecánico que trabajaba desde un taller de lámina, apenas ganando lo suficiente para mantener a mi familia. Un día, un hombre llegó con un tractor descompuesto. Yo no sabía que ese hombre estaba evaluándome, probándome. Solo hice lo que siempre hago. Reparé el tractor lo mejor que pude, cobré un precio justo y traté al cliente con respeto. Roberto hizo una pausa, buscando a Javier entre el público. Ese hombre me dio una oportunidad que cambió mi vida completamente. Pero más importante aún,
Me enseñó una lección que he tratado de vivir cada día desde entonces, que las oportunidades no deben solo recibirse, deben multiplicarse. Cada persona a la que he contratado, cada aprendiz al que he capacitado, cada técnico que ha crecido bajo mi supervisión, es mi manera de honrar la oportunidad que me dieron. El auditorio estalló en aplausos. Roberto continuó. Hoy quiero anunciar algo nuevo. En colaboración con don Javier, estamos estableciendo la Fundación Ramírez Sánchez para Capacitación Técnica. Esta fundación ofrecerá becas completas de capacitación en mecánica automotriz y agrícola para jóvenes de bajos recursos que demuestren talento y dedicación. También financiaremos microcréditos para que mecánicos experimentados que trabajan desde talleres improvisados puedan equiparse mejor y formalizar sus negocios. Los aplausos se intensificaron. Era el cierre perfecto del círculo. Roberto, quien había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba, ahora creaba un sistema para que cientos, potencialmente miles de personas pudieran recibir oportunidades similares. Después del evento, mientras Roberto y Javier compartían un café, el empresario mayor puso su mano en el hombro del mecánico convertido en ejecutivo. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de todo esto, Roberto? No es el éxito financiero de la empresa, aunque obviamente es satisfactorio. No son los premios que hemos ganado ni el reconocimiento en la industria. Lo que más me enorgullece es esto. Cuando te di aquella primera oportunidad hace 10 años, aposté no solo por un mecánico talentoso, aposté por un hombre de carácter. Y tú has demostrado día tras día que mi apuesta estaba bien colocada. Más aún, has multiplicado esa apuesta 100 veces al dar oportunidades a otros. Esa es la verdadera medida del éxito. Roberto sonrió. Don Javier, yo solo hice lo que usted me enseñó. Buscar el talento donde otros no miran, dar oportunidades basadas en el carácter y la capacidad en lugar de credenciales, y confiar en que la gente buena dará buenos resultados cuando se le da la oportunidad correcta. Exactamente, respondió Javier, y esa filosofía ha construido algo más grande que una empresa exitosa. Ha construido una comunidad de personas que se apoyan mutuamente, que creen en dar oportunidades, que entienden que el éxito verdadero se mide no solo por lo que logras para ti mismo, sino por cuántas personas ayudas a crecer contigo. Años después, cuando Roberto finalmente se retiró a los 65 años, dejó una empresa transformada. Agromáquinas Ramírez se había convertido en líder nacional en servicio de maquinaria agrícola, con operaciones en 20 estados y más de 1000 empleados. La Fundación Ramírez Sánchez había otorgado becas a más de 500 jóvenes y microcréditos a 200 mecánicos independientes. Muchos de esos beneficiarios ahora tenían sus propios negocios prósperos y estaban dando oportunidades a la siguiente generación. En su último día de trabajo oficial, Roberto visitó el lugar donde todo había comenzado, su viejo taller de lámina en Tlajomulco. La estructura todavía estaba allí, aunque ahora era usado por su hijo menor, quien había seguido sus pasos en el oficio. Roberto se paró en el mismo lugar donde había estado aquel día cuando Javier llegó con su tractor descompuesto. Podía cerrar los ojos y recordar cada detalle. El calor de ese día de febrero, el sudor en su frente, la incertidumbre sobre el futuro, el miedo de no poder mantener a su familia. ¿En qué piensas, papá?, preguntó su hijo, quien había salido a acompañarlo. Pienso en todo el camino recorrido, en cómo un simple trabajo de reparar un tractor cambió toda mi vida, en cómo la bondad de un hombre se multiplicó en oportunidades para cientos de personas, en cómo mantener la integridad y trabajar duro eventualmente da sus frutos. ¿Alguna vez imaginaste que llegarías a donde llegaste? Roberto negó con la cabeza. Nunca. Mis sueños más ambiciosos eran mucho más modestos. Tener un taller más grande, un buen salario, mantener a mi familia cómodamente.
Nunca soñé con ser vicepresidente de una empresa, mucho menos copropietario, mucho menos crear una fundación que ayude a cientos de personas. Pero esa es la magia de las oportunidades. Cuando las aprovechas completamente, pueden llevarte a lugares que ni siquiera sabías que existían. ¿Y cuál crees que fue el factor más importante en tu éxito? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que fueron 3 cosas. Primero, nunca dejé de trabajar duro y nunca comprometí mi integridad, incluso en los momentos más difíciles. Segundo, cuando llegó la oportunidad, estaba preparado para aprovecharla porque había mantenido mis habilidades afiladas y mi espíritu fuerte. Y tercero, entendí que el éxito verdadero no es solo lo que logras para ti mismo, sino cómo usas ese éxito para ayudar a otros. Esa noche, en una cena familiar que incluía a sus hijos, nietos, María y varios de sus colegas más cercanos, Roberto se levantó para dar un brindis. Hace 33 años, comenzó. Un hombre con un tractor descompuesto cambió mi vida. No lo hizo con un regalo de caridad, lo hizo con algo mucho más valioso, una oportunidad basada en el reconocimiento de mi talento y mi carácter. Esa oportunidad no solo transformó mi vida, transformó la vida de mi familia, de cientos de empleados, de miles de clientes. Y todo comenzó porque alguien decidió mirar más allá de las apariencias y ver el potencial en un mecánico humilde trabajando desde un taller de lámina. Roberto levantó su copa. Mi mensaje para todos ustedes, especialmente para los jóvenes, es este. Nunca subestimen el poder de dar oportunidades a las personas correctas. Y nunca subestimen su propio potencial. Si trabajan duro, mantienen su integridad y están listos cuando llega la oportunidad, pueden lograr cosas que hoy les parecen imposibles. Pero recuerden siempre, el éxito real no se mide solo por lo alto que subes, sino por cuántas personas levantas contigo. Los años que siguieron demostraron la verdad de las palabras de Roberto. Los jóvenes que habían recibido becas de la fundación comenzaron a destacarse en sus campos. Varios abrieron sus propios negocios. Algunos se convirtieron en instructores, capacitando a la siguiente generación. Y crucialmente, casi todos adoptaron la misma filosofía que Roberto había vivido. Cuando alcanzas el éxito, tu responsabilidad es ayudar a otros a alcanzarlo también. Uno de esos jóvenes era Felipe, quien había crecido en extrema pobreza en un pueblo remoto de Jalisco. La beca de la fundación le había permitido capacitarse como técnico especializado en sistemas electrónicos de maquinaria moderna. 10 años después de recibir esa beca, Felipe dirigía su propia empresa de diagnóstico técnico con 20 empleados. Y siguiendo el ejemplo de Roberto, había establecido su propio programa de becas para jóvenes de su pueblo natal. Cuando Felipe visitó a Roberto para agradecerle personalmente, el mecánico jubilado le dijo: «No me agradezcas a mí, Felipe. Agradece a don Javier, quien inició todo esto. Y luego pásalo hacia adelante, que es exactamente lo que estás haciendo». Esa es la verdadera herencia que queremos dejar. No solo empresas exitosas, sino una cultura donde el éxito de uno se convierte en oportunidades para muchos. En sus años de retiro, Roberto se dedicó a viajar con María, finalmente disfrutando el tiempo juntos que las circunstancias les habían negado durante tantos años. Visitaron lugares que solo habían visto en fotografías, conocieron personas fascinantes, vivieron experiencias que jamás pensaron posibles. Pero Roberto también dedicaba tiempo a visitar talleres mecánicos en pueblos pequeños, a conversar con mecánicos jóvenes que luchaban por salir adelante, a dar charlas en escuelas técnicas sobre la importancia del trabajo honrado y la perseverancia. En una de esas visitas, un joven mecánico de 25 años le preguntó: «Don Roberto, ¿usted cree que alguien como yo, que trabajo desde un taller chiquito y apenas gano para vivir,
¿Puede llegar a donde usted llegó? Roberto sonrió. Era la misma pregunta que él se había hecho incontables veces cuando trabajaba desde su taller de lámina. Hijo, hace 35 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Trabajaba desde un taller improvisado, apenas ganaba para mantener a mi familia, no veía cómo mejorar mi situación. Pero seguí trabajando con honestidad y dedicación, mantuve mis habilidades afiladas, y cuando llegó la oportunidad, estaba listo para aprovecharla. Roberto puso su mano en el hombro del joven. No te puedo prometer que tu historia será igual que la mía, pero te puedo prometer esto: si trabajas duro, si mantienes tu integridad, si nunca dejas de aprender y mejorar, eventualmente las cosas buenas llegarán. Tal vez no en la forma que esperas o en el momento que esperas, pero llegarán, y cuando lleguen estarás listo. El joven tenía lágrimas en los ojos. Gracias, don Roberto. Necesitaba escuchar eso hoy. Estaba pensando en rendirme, en buscar otro tipo de trabajo. No te rindas, dijo Roberto con firmeza. El mundo necesita mecánicos buenos, honestos, capacitados. Tu trabajo es valioso, aunque a veces no se sienta así. Sigue adelante, tu día llegará. 2 años después, Roberto recibió una carta de ese mismo joven. Había sido contratado como jefe de taller en una empresa grande de Guadalajara después de que un cliente importante quedara tan impresionado con su trabajo que lo recomendó personalmente. La carta terminaba diciendo: «Usted tenía razón, don Roberto. Mi día llegó, y cuando pueda yo también pasaré esta oportunidad hacia adelante». Roberto guardó esa carta junto con docenas de otras similares que había recibido a lo largo de los años. Cada una contaba una historia de transformación, de oportunidades aprovechadas, de éxito construido sobre trabajo duro e integridad. Juntas, esas cartas contaban una historia más grande. La historia de cómo un simple acto de bondad de un empresario hacia un mecánico humilde había desencadenado una ola de transformación que había tocado cientos de vidas. Cuando Javier Ramírez falleció a los 87 años, Roberto dio el elogio en su funeral. Frente a una audiencia de más de 1000 personas, incluyendo empresarios, políticos, empleados pasados y presentes, y docenas de personas cuyas vidas habían sido transformadas por la filosofía de dar oportunidades que Javier había practicado, Roberto habló desde el corazón. «Don Javier fue muchas cosas», comenzó Roberto, su voz quebrándose con emoción. «Fue un empresario exitoso, un líder visionario, un filántropo generoso, pero más que nada fue un hombre que entendió una verdad fundamental, que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia, su educación formal o su posición social, sino por su carácter, su competencia y su dedicación». Roberto continuó: «Hace 38 años, don Javier se disfrazó de simple ranchero y llegó a mi humilde taller con un tractor descompuesto. Podría haberme contratado simplemente, sin todo ese teatro, pero él quería ver cómo yo trabajaba cuando nadie me estaba evaluando oficialmente. Quería ver si era honesto cuando no había ninguna razón para hacerlo, excepto mi propio carácter. Quería ver si era competente cuando no tenía nada que ganar, excepto la satisfacción del trabajo bien hecho». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Roberto ahora. Ese día comenzó una transformación que cambió no solo mi vida, sino las vidas de cientos de personas. Porque don Javier no solo me dio una oportunidad, me enseñó a dar oportunidades. Me mostró que cuando inviertes en las personas correctas, esa inversión se multiplica de maneras que nunca podrías imaginar. Me enseñó que el verdadero legado no se construye con edificios o dinero, sino con las vidas que tocas y transformas. Roberto miró al ataúd donde descansaba el hombre que había cambiado su vida. «Don Javier, donde quiera que esté ahora, quiero que sepa que su legado vive en cada persona que recibió una oportunidad y la multiplicó dándosela a otros.
Vive en cada mecánico que fue contratado, basándose en su talento en lugar de su currículum. Vive en cada joven que recibió una beca y ahora ayuda a otros. Vive en cada familia que salió de la pobreza, porque alguien decidió ver el potencial donde otros solo veían limitaciones. El funeral de Javier fue seguido por un memorial más privado para los empleados y asociados cercanos de Agromáquinas Ramírez. Durante ese evento, Diego Ramírez, quien había asumido la dirección de la empresa después de la muerte de su tío, anunció que la compañía duplicaría el presupuesto de la Fundación Ramírez Sánchez en honor a la memoria de su tío. Mi tío siempre decía, explicó Diego, que el dinero mejor invertido es el que se invierte en desarrollar el potencial humano. Esta fundación, que él creó junto con Roberto, es el ejemplo perfecto de esa filosofía, y la expandiremos para honrar su memoria y continuar su legado. Los años finales de Roberto fueron tranquilos, pero satisfactorios. Dividía su tiempo entre su familia, sus viajes con María y su trabajo voluntario, asesorando a jóvenes mecánicos y emprendedores. Su salud era buena, su situación económica era cómoda y su vida estaba llena de significado y propósito. Una tarde de abril, cuando Roberto tenía 73 años, estaba sentado en el porche de su casa mirando el atardecer. Su hijo menor, quien ahora dirigía su propio negocio exitoso de reparación de maquinaria, se sentó junto a él. «Papá, ¿alguna vez te arrepientes de algo?». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que todos tenemos cosas de las que nos arrepentiríamos si pudiéramos cambiarlas. Me arrepiento de los años difíciles que tu mamá y ustedes tuvieron que pasar. Me arrepiento de no haber podido darles más cuando eran pequeños. Pero al mismo tiempo, esos años difíciles nos enseñaron lecciones valiosas sobre perseverancia, sobre la importancia del trabajo honrado, sobre mantenerse unidos como familia en los tiempos duros». Roberto miró a su hijo. «¿Y sabes qué? Esas lecciones que aprendimos en los tiempos difíciles fueron las que nos permitieron aprovechar las oportunidades cuando finalmente llegaron. Si hubiera tenido una vida fácil desde el principio, tal vez no habría valorado tanto la oportunidad que don Javier me dio. Tal vez no habría trabajado tan duro para aprovecharla. Tal vez no habría entendido la importancia de pasar esas oportunidades hacia adelante». Su hijo asintió comprensivamente. «Entonces, ¿dirías que valió la pena? Todo el sufrimiento, todas las dificultades, ¿valieron la pena?». «Sin duda alguna», respondió Roberto con convicción, «porque me llevaron a donde necesitaba estar para vivir la vida que viví. Y esa vida ha sido extraordinaria, no perfecta, pero extraordinaria. Y lo más importante, ha sido una vida de significado, una vida donde pude hacer una diferencia real en el mundo, aunque fuera en mi pequeño rincón de él». Roberto falleció pacíficamente a los 78 años, rodeado de su familia. Su funeral fue uno de los más grandes que Tlajomulco había visto. Asistieron no solo su familia extensa, sino cientos de personas cuyas vidas había tocado, empleados actuales y pasados de Agromáquinas Ramírez, beneficiarios de la fundación, jóvenes mecánicos a quienes había mentoreado, clientes que recordaban su integridad y dedicación. Entre los asistentes había un hombre de 87 años en silla de ruedas, Don Chuy, el campesino cuyo John Deere Roberto estaba reparando aquel día cuando conoció a Javier. Los elogios duraron horas, cada persona compartiendo historias de cómo Roberto había impactado sus vidas. Algunos contaban cómo les había dado su primera oportunidad de trabajo. Otros hablaban de su generosidad silenciosa cuando alguien pasaba por dificultades económicas. Muchos mencionaban las lecciones que les había enseñado sobre integridad, trabajo duro y la importancia de ayudar a otros. Al final de la ceremonia, María, ahora de 76 años, se levantó para hablar.
Mi esposo era un hombre simple con valores simples, dijo. Creía en el trabajo honrado, creía en mantener su palabra, creía en tratar a todos con respeto, sin importar su posición social, y creía que cuando la vida te da oportunidades, tu obligación es multiplicarlas para otros. María sonrió a través de sus lágrimas. Roberto vivió esos valores cada día de su vida, y el resultado está aquí, en todas las personas presentes. Cada uno de ustedes es parte de su legado. Cada oportunidad que él dio, cada vida que tocó, cada persona que inspiró, es un hilo en el tapiz que él tejió con su vida. Y ese tapiz continuará expandiéndose mucho después de que todos nosotros hayamos partido, porque las oportunidades que él dio se seguirán multiplicando de generación en generación. 2 meses después del funeral, durante la ceremonia anual de entrega de becas de la Fundación Ramírez Sánchez, Diego Ramírez anunció que la fundación estaba cambiando su nombre a Fundación Javier Ramírez y Roberto Sánchez. Estos 2 hombres, explicó Diego, construyeron algo extraordinario juntos. Uno tenía los recursos, el otro el talento. Pero ambos compartían la misma visión, que cada persona merece una oportunidad para demostrar su valor y que el éxito verdadero se mide por cuántas personas ayudas a crecer contigo. Ese año, la Fundación otorgó 75 becas completas de capacitación técnica y 50 microcréditos para mecánicos independientes. Entre los becarios había una joven de 19 años, llamada Ana, de un pueblo pequeño en las montañas de Jalisco. Era la primera de su familia en buscar educación más allá de la secundaria. Su sueño era convertirse en mecánica, pero enfrentaba el doble desafío de ser mujer en un campo dominado por hombres y venir de una familia sin recursos económicos. Durante la ceremonia de entrega de becas, Ana se acercó tímidamente a María. «Señora», dijo nerviosamente, «yo quería agradecerle a usted y al señor Roberto. Esta beca va a cambiar mi vida. Mi familia depende de mí, y sin esta oportunidad nunca hubiera podido estudiar». María tomó las manos de la joven. «Querida, usa esta oportunidad para construir tu futuro. Estudia duro, trabaja honestamente, y cuando tengas éxito, nunca olvides ayudar a alguien más que esté donde tú estás hoy. Esa es la manera de honrar esta oportunidad». 5 años después, Ana se había graduado como la mejor de su clase y trabajaba como técnica especializada en agromáquinas Ramírez. Había ahorrado suficiente dinero para enviar a sus hermanos menores a la escuela y había comenzado un programa de mentoría para otras mujeres jóvenes interesadas en carreras técnicas, financiando personalmente las herramientas iniciales para 2 aprendices. La historia de Ana fue contada en la revista de la empresa junto a docenas de otras historias similares, cada una diferente en sus detalles, pero todas compartiendo el mismo tema: oportunidades dadas, multiplicadas y pasadas hacia adelante. 20 años después de la muerte de Roberto, María falleció a los 96 años, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. En su funeral, su nieto mayor, que llevaba el nombre de Roberto en honor a su abuelo, dio el elogio. Mi abuela siempre contaba la historia de cómo un tractor descompuesto cambió el destino de nuestra familia, comenzó el joven Roberto. Era su historia favorita porque capturaba todo lo que ella y mi abuelo creían sobre la vida, que las oportunidades llegan en los momentos y formas menos esperadas, que el trabajo honrado eventualmente da sus frutos y que el verdadero éxito se mide por cómo usas tu buena fortuna para ayudar a otros. El joven continuó: nuestra familia tiene la suerte de vivir cómodamente hoy. Tenemos educación, oportunidades, recursos, pero nunca olvidamos que todo comenzó con un mecánico humilde reparando tractores desde un taller de lámina, manteniendo su integridad incluso cuando era difícil, trabajando duro incluso cuando parecía que nunca sería suficiente. Ese es el verdadero legado de mis abuelos.
No el dinero o el estatus, sino los valores y el ejemplo que dejaron. Así llegamos al final de la historia de Roberto Sánchez, el humilde mecánico que arregló el tractor de su nuevo vecino sin saber que eso le cambiaría la vida. Pero en realidad, esta historia no tiene fin. Continúa en cada persona que recibe una oportunidad y la multiplica para otros. Continúa en cada joven que recibe una beca de la fundación. Continúa en cada mecánico que trabaja con integridad esperando que su día llegue. Continúa en cada empleador que decide darle una oportunidad a alguien basándose en su carácter y competencia en lugar de sus credenciales. La verdadera lección de esta historia no es que un hombre pobre se volvió exitoso, aunque eso es parte de ella. La verdadera lección es que cuando las oportunidades se dan a las personas correctas, por las razones correctas, el resultado es transformación que se extiende mucho más allá del individuo. Una oportunidad se convierte en 2, luego en 10, luego en cientos. Un acto de bondad se multiplica en un movimiento que cambia comunidades enteras. Hoy, más de medio siglo después de que Javier llegara con su tractor descompuesto al taller de Roberto, la Fundación Javier Ramírez y Roberto Sánchez continúa operando, habiendo otorgado miles de becas y microcréditos. Agromáquinas Ramírez sigue siendo líder en su industria, no solo por su éxito comercial, sino por su compromiso con desarrollar talento y dar oportunidades. Y en pueblos por todo Jalisco y más allá, hay mecánicos, técnicos, ingenieros y empresarios que pueden trazar su éxito actual a una oportunidad que recibieron de alguien que creyó en ellos. La historia de Roberto nos recuerda que el talento existe en todos los rincones de la sociedad, a menudo sin ser reconocido ni desarrollado. Nos recuerda que dar oportunidades basadas en el carácter y la competencia, en lugar de credenciales y apariencias, puede revelar tesoros humanos que de otra manera permanecerían ocultos. Y nos recuerda que el verdadero legado que dejamos no se mide en dinero acumulado o posiciones alcanzadas, sino en las vidas que tocamos y las oportunidades que creamos para otros. Entonces, la próxima vez que veas a un mecánico trabajando desde un taller humilde, o a un técnico joven luchando por salir adelante, o a cualquier persona talentosa atrapada por circunstancias difíciles, recuerda la historia de Roberto. Recuerda que detrás de esa apariencia modesta podría haber un talento excepcional esperando solo una oportunidad para brillar. Recuerda que el acto de dar esa oportunidad podría iniciar una cadena de transformación que se extiende mucho más allá de lo que puedes imaginar. Y si tú eres esa persona luchando por salir adelante, trabajando honestamente desde circunstancias difíciles, mantén la fe. Sigue trabajando duro. Mantén tu integridad. Nunca dejes de aprender y mejorar. Tu día llegará. Y cuando llegue, recuerda pasar esa oportunidad hacia adelante. Ese es el verdadero significado del éxito. No solo elevarte a ti mismo, sino usar tu elevación para levantar a otros. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.